Siempre creí que el amor familiar era un refugio sagrado. Pensaba que los hijos y las nueras eran una extensión del corazón, y que cuando uno envejece, lo único que necesita es confianza y cariño. Pero me equivoqué, porque el día que fui a recoger el celular de mi nuera en la reparación, el técnico me miró fijo a los ojos, y me susurró con miedo: «Desactive su cuenta bancaria ahora mismo». En ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi mente no podía entenderlo. ¿Por qué un extraño sabía algo que mi propia familia me ocultaba? Y si crees que esa fue la peor parte, espera a ver lo que descubrí después. Esta historia no solo duele, quema. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete, porque lo que voy a contarte podría pasarle a cualquiera, incluso a ti. Mi nombre es Mercedes Salvatierra, tengo 73 años, y hasta hace poco vivía sola en mi pequeño piso de Sevilla, rodeada de recuerdos, flores secas y el silencio que dejó mi esposo, Andrés. Siempre fui una mujer que creyó en la bondad. Hasta que un simple móvil me mostró que la traición puede esconderse en la sonrisa de quien te llama familia. Claudia siempre tuvo esa forma amable de pedirme las cosas, con una voz que parecía acariciar. Nunca levantaba el tono, ni perdía la sonrisa, aunque detrás de su perfume caro y sus bolsas de diseñador había algo que no sabía nombrar. Aquella mañana, mientras yo regaba las plantas del balcón, me llamó con su tono encantador para pedirme un favor. Dijo que el técnico ya tenía listo su celular, pero que ella no podía salir del spa de lujo donde tomaba un tratamiento facial. Que si podía recogerlo por ella. Me pareció un gesto pequeño, una simple ayuda familiar. No sabía que ese favor inocente iba a abrir la puerta a una pesadilla. Me puse mi abrigo beige y bajé despacio por las escaleras. Afuera el aire olía a pan recién hecho, mezclado con el humo de los autos. Caminé por la avenida principal, donde los escaparates mostraban bolsos de cuero y joyas bajo luces doradas. Me sentí fuera de lugar, como una sombra entre tanto brillo. Entré en la tienda de reparación, moderna, limpia, con un mostrador de cristal y el olor metálico de los aparatos nuevos. Un joven con barba cuidada me atendió con cortesía. Le di el recibo que Claudia me había enviado por mensaje, y él buscó el teléfono sin decir palabra. Cuando lo encontró, su rostro cambió. Se acercó un poco, bajó la voz y me preguntó si ese móvil era mío. Le respondí que pertenecía a mi nuera. Entonces respiró hondo, miró hacia la puerta y con un tono tan serio que me heló la piel, dijo: «Señora, desactive su cuenta bancaria, ahora mismo». Me quedé inmóvil. Por un momento pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera, y lo hizo, aún más bajo, como si alguien pudiera estar escuchando. No entendía qué relación tenía mi cuenta con ese teléfono. Sentí un vacío en el estómago. Salí sin preguntar más. El sol me cegó al salir a la calle. La gente caminaba con prisa, ajena a mi desconcierto. Crucé la avenida entre coches de lujo, pero no veía nada con claridad. Todo era ruido, movimiento, voces. Me detuve frente a una boutique y traté de calmarme respirando despacio. No podía ser cierto. Claudia siempre hablaba de dinero, de inversiones, de su cuenta conjunta con Sergio, pero nunca imaginé que algo tan personal como mi información bancaria pudiera estar comprometido. Me dolía la cabeza. Tomé el autobús de regreso, mirando por la ventana sin ver el paisaje. Al llegar a casa, dejé el bolso sobre la mesa del comedor y me quedé parada un momento. Las luces cálidas del pasillo no lograban borrar la sensación de amenaza. Me quité el abrigo y me serví un vaso de agua, intentando ordenar mis pensamientos. Todo parecía tan absurdo. ¿Por qué un técnico diría algo así? ¿Qué tenía que ver mi cuenta con el teléfono de mi nuera? Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle vacía. En ese instante, sin saber por qué, sentí un miedo que no era solo económico. Era una advertencia. Una grieta invisible que comenzaba a abrirse bajo mis pies. Encendí la lámpara del salón y me senté frente a la mesa de madera donde Andrés solía revisar los estados de cuenta. Recordé su voz diciéndome que nunca compartiera mis datos, que el dinero podía ser lo que más unía a una familia o lo que más la destruía. Mercedes, me repetía, las finanzas no mienten, pero las personas sí. Esa frase regresó con fuerza.
Me llevé las manos al rostro y respiré profundo. Pensé en Claudia, en su perfume francés, en su sonrisa impecable. Había algo en ella que siempre me inquietó, una necesidad de control disfrazada de dulzura. La noche cayó despacio. Preparé un té de manzanilla y lo bebí en silencio. Afuera, la lluvia empezaba a caer y el sonido de las gotas sobre las ventanas me pareció un recordatorio. Algo había cambiado. Me dirigí al cuarto de Andrés, donde aún guardaba sus papeles, y encontré la carpeta donde guardábamos los documentos del banco. La abrí con cuidado. Todo estaba en orden, pero no me tranquilizó. En la pantalla de mi mente seguía viendo los ojos del técnico, su mirada seria, su tono de urgencia. Había visto miedo en su rostro, y eso no se inventa. Intenté dormir, pero el sueño no llegó. Daba vueltas en la cama, con la sensación de que alguien había estado usando mi nombre, mis datos, mi confianza. A la mañana siguiente, sin desayunar, encendí mi laptop vieja y entré a la página del banco. Escribí mi usuario, mi contraseña y esperé. La pantalla tardó más de lo normal. Cuando por fin apareció el resumen de movimientos, sentí que el aire me faltaba. Había cargos que no reconocía, compras en tiendas de lujo, pagos de cenas en restaurantes elegantes, reservas en un hotel boutique de Marbella. Todo a mi nombre. Todo sin mi autorización. Me llevé una mano al pecho. Sentí el corazón acelerado, como si quisiera salirse. Revisé las fechas. Eran recientes, muy recientes. Cerré los ojos un segundo y me repetí que debía haber un error. No podía ser Claudia. No ella. Pero cada línea de aquel extracto bancario decía lo contrario. En el fondo de mi pecho, una parte de mí ya lo sabía, aunque me doliera reconocerlo. Abrí la libreta donde Andrés anotaba las contraseñas y cambié la clave de acceso. Luego apagué la computadora y me quedé mirando la lámpara encendida. El miedo se había convertido en rabia. Esa noche no pude dejar de pensar en la voz del técnico. Lo escuchaba una y otra vez, como si me estuviera hablando al oído. Desactive su cuenta bancaria. Me levanté de la cama, caminé hasta la sala y abrí las cortinas. Sevilla dormía bajo una lluvia ligera, y las luces del barrio reflejaban destellos dorados en los charcos. Apoyé la frente contra el vidrio frío y comprendí que, si lo que sospechaba era cierto, lo que venía después no sería solo una traición económica, sería una herida familiar imposible de borrar. Esa mañana me desperté antes de que amaneciera. No encendí la luz. Caminé descalza hasta la cocina y sentí el frío de las losetas subiendo por mis piernas. Preparé café sin azúcar, con el mismo gesto mecánico de todos los días, pero con la mente en otro lugar. Encendí mi laptop otra vez. En la pantalla seguían ahí las transacciones que me habían quitado el sueño. Cargos en tiendas de diseñador, una agencia de viajes, pagos en un restaurante elegante del centro. Todo a mi nombre. No necesitaba ser detective. Bastaba con recordar a Claudia subiendo fotos de copas de champaña y hoteles con vista al mar. Me recargué en la mesa, con los dedos apretando el borde de la madera. No quise llorar. Me prometí que no iba a llorar. Había algo más profundo que el dolor, la incredulidad. Claudia era la esposa de mi hijo, la madre de mi nieto, la mujer que comía en mi mesa. Pero cada cifra en ese extracto bancario era una cuchillada. En los últimos días, había transferencias de miles de euros. Hoteles boutique en Marbella, joyerías en Madrid, incluso un pago recurrente a un club privado que yo ni siquiera conocía. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Desde cuándo? Me serví más café, aunque ya estaba frío. La casa entera me pareció extraña, como si no me perteneciera. Caminé hasta el salón, encendí la lámpara dorada que había comprado con Andrés en un viaje a Lisboa y vi el reflejo de mi rostro en la ventana. Me pregunté en qué momento me volví tan confiada. Revisé mi cuenta de ahorros y confirmé lo que temía. Una cuenta conjunta que había abierto con Claudia para los gastos del jardín mostraba un retiro total. Todo el dinero había desaparecido 3 días atrás. No había duda, me estaba robando. Me recosté en el sofá, cerrando los ojos unos segundos. Sentí un vacío en el estómago, una punzada que no era física. Recordé las palabras del técnico y quise llamarlo, pero no tenía su nombre. Lo único que podía hacer era mirar esos números y entender que mi vida ya no era mía. Claudia me había quitado más que dinero,
Me robó la confianza, y con ella, la paz. El silencio de la casa me resultó insoportable. Puse un disco viejo de boleros, solo para no oír mis pensamientos. Pero hasta las canciones parecían hablarme de engaños y de promesas rotas. Tomé mi bolso de cuero, guardé mi libreta de anotaciones y salí a caminar. Las calles del barrio estaban húmedas y vacías. Pasé frente a una joyería con vitrinas relucientes y pensé que, probablemente, alguna de esas piezas había sido pagada con mi cuenta. Me detuve frente a un café y pedí un espresso. El camarero me reconoció y me preguntó si todo estaba bien. Solo asentí. No podía explicarlo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Afuera, un coche descapotable pasó despacio, dejando el eco de una canción pop que sonaba como burla. Volví a casa al mediodía, con el corazón más pesado que el bolso. Abrí la libreta donde anotaba los gastos mensuales y traté de calcular cuánto me quedaba. Apenas una fracción de lo que tenía. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía enfrentar a Claudia todavía. No sin pruebas más sólidas. Si le decía algo ahora, lo negaría todo, y Sergio le creería a ella. Siempre le creía. Decidí esperar. Empecé a imprimir los extractos del banco, cada uno como si fuera una pieza de un rompecabezas. Los apilé con cuidado sobre la mesa, junto a las facturas antiguas. Al caer la tarde, me di cuenta de que no había comido. Fui al refrigerador y solo encontré un poco de sopa. Mientras la calentaba, pensé en cómo las cosas más pequeñas de la rutina pueden seguir su curso incluso cuando el mundo se desmorona. Comí en silencio, mirando el reloj dorado del pasillo, el mismo que se había detenido cuando Andrés murió. Me pregunté si eso era una señal. Cuando terminé, apagué la luz de la cocina y subí al dormitorio. Abrí el cajón de la mesita y encontré la alianza de mi esposo. La sostuve entre los dedos, buscando en ella alguna fuerza. Encendí una vela en su memoria. El brillo cálido se reflejó en los marcos de plata y en las cortinas color crema. Pensé en cómo él manejaba nuestras finanzas con tanto cuidado, siempre revisando cada movimiento del banco. Si estuviera aquí, sabría qué hacer. Me senté a su lado del colchón y hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. Andrés, no sé en qué momento dejé de cuidar lo que era nuestro. Prometí mantener tu orden, tu prudencia. Y mira lo que he hecho. El silencio fue mi única respuesta. A medianoche, el teléfono fijo sonó y di un salto. Nadie llama a esas horas. Contesté con la voz temblando. Era Claudia. Su tono sonaba dulce, empalagoso, como si nada pasara. Suegra, solo llamo para agradecerle por recoger el celular. No sabe cuánto me ayudó. Sentí la garganta seca. Quise decirle que ya sabía todo, pero no. Fingí normalidad. No te preocupes, hija. Todo bien. Colgué y me quedé mirando el auricular. Ese hija me dolió como nunca antes. Apagué las luces, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, cada sonido se amplificaba. El tic-tac del reloj, el roce de las ramas contra la ventana, mi propia respiración. En algún punto de la madrugada, comprendí que ya no podía seguir actuando como si nada. Si quería conservar mi dignidad, tenía que descubrir hasta dónde llegaba la traición. Me prometí no volver a dormir hasta saberlo todo. Esa noche empezó mi búsqueda, la más dolorosa de mi vida, pero también la que terminaría devolviéndome algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí misma. Llamar a Sergio me tomó todo el valor que me quedaba. Lo hice después de comer, cuando el sol ya se escondía detrás de los edificios. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj me acompañaba. Marqué su número con los dedos temblando. Escuché 3 tonos antes de oír su voz, esa voz que había arrullado tantas veces cuando era niño. Mamá, todo bien. Tragué saliva. No sabía cómo empezar. Necesito hablar contigo. Es sobre Claudia. Hubo un silencio corto, incómodo. ¿Qué pasa con ella? Sentí el primer temblor en mi voz. Le conté todo, el aviso del técnico, los movimientos extraños del banco, las compras en tiendas de lujo, los viajes reservados con mi cuenta. Mientras hablaba, su respiración al otro lado del teléfono se hacía más pesada. Pensé que se quedaría callado,
pero al final habló con un tono seco, casi defensivo. Mamá, no digas eso. Seguro hay una explicación. Claudia no haría algo así. Cerré los ojos, tratando de contener el llanto. ¿Por qué la defiendes sin siquiera escucharme? No respondió. Sentí que algo entre nosotros se rompía, algo que no volvería a ser igual. Me quedé de pie, mirando el retrato de Sergio en su graduación, con su traje elegante y esa sonrisa de orgullo que un día fue mía también. Ella no es quien crees, murmuré al aire, aunque él ya no escuchaba. Colgué despacio, sin despedirme. Caminé hasta la ventana. La calle estaba iluminada por los faroles, y el reflejo de mi rostro en el cristal me pareció el de otra mujer. Una más vieja, más cansada, más sola. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí como dos líquidos imposibles de separar. Encendí la televisión solo para llenar el silencio. Una actriz lloraba en una novela, y por un momento me sentí ridícula, como si mi vida se hubiera vuelto un melodrama barato. Pero no, lo mío no era ficción. Era real. Era mi casa, mis cuentas, mi hijo. Apagué la pantalla y me senté en el sillón de terciopelo azul. Andrés solía leer ahí los periódicos, y me imaginé su voz diciendo: «Cuando alguien te da la espalda, Mercedes, no corras detrás. Deja que el silencio lo alcance». Sentí un nudo en la garganta. Pasé horas mirando los extractos bancarios impresos. Cada número era una prueba muda de lo que Claudia había hecho, pero más me dolía que Sergio no quisiera verlos. Me pregunté en qué momento se había convertido en ese hombre que duda de su madre y protege a quien lo manipula. Recordé cuando era pequeño y me pedía que le prometiera que jamás dejaría que nadie lo engañara. Si supiera. Guardé los papeles en un sobre y lo escondí en el cajón del mueble del comedor. A veces la verdad necesita silencio para fortalecerse. Al día siguiente lo llamé de nuevo. No contestó. Le dejé un mensaje corto, solo 3 palabras. Hijo, confía en mí. No obtuve respuesta. Caminé por la casa tratando de distraerme, pero todo me recordaba a él. Las fotos familiares, el eco de su risa cuando venía a comer los domingos, el aroma a café que tanto le gustaba. Me senté en la mesa, frente a su silla vacía, y me pregunté si algún día entendería que la lealtad no siempre está donde se cree. La sangre une, pero también puede cegar. Decidí salir a caminar por el centro. Las calles estaban llenas de turistas, parejas riendo, niños corriendo entre los árboles. Me sentía invisible, como si el mundo siguiera su curso sin mí. Entré a una tienda de antigüedades para distraerme. Había relojes antiguos, candelabros, marcos de plata. Toqué un espejo de cristal tallado y me vi reflejada con un rostro que no reconocí. No te rindas, me dije en voz baja, casi un susurro. A veces, perder a alguien que no quiere verte es también una forma de liberación. Regresé a casa con el cuerpo cansado. En el buzón había una carta del banco, un aviso de movimientos sospechosos. Me temblaron las manos al abrirla. Decía que una transferencia de gran cantidad había sido bloqueada por seguridad. Era reciente. Muy reciente. Tal vez el aviso del técnico había servido de algo. Respiré hondo. Tal vez todavía estaba a tiempo de detener el desastre. Guardé la carta en la carpeta y sentí por primera vez en días un atisbo de control. Era poco, pero suficiente para no rendirme. Encendí la radio y dejé que la música llenara la casa. La voz de un cantante viejo hablaba de promesas rotas, de amores que se van y no regresan. Me quedé mirando por la ventana el reflejo de las luces del barrio sobre el pavimento mojado. Pensé en Sergio, en su infancia, en sus ojos grandes cuando me decía: «Mamá, tú siempre sabes lo que haces». Tal vez esta vez no lo sabía, pero algo dentro de mí me decía que la verdad siempre encuentra su forma de salir, aunque el mundo la tape con mentiras. Apagué la radio y caminé hacia mi habitación. Me senté en la cama, con la carta del banco entre las manos, y supe que este silencio con mi hijo no era un final, sino un comienzo. El tipo de comienzo que duele antes de sanar. La confianza se había quebrado, pero no mi decisión. En ese momento, supe que el siguiente paso no sería buscar comprensión, sería buscar justicia. Aunque me costara lo único que aún conservaba intacto, mi dignidad. Esa tarde no soporté más el silencio de la casa.
Había pasado 2 días sin hablar con nadie, solo escuchando el eco de mis pensamientos. El olor del café frío se mezclaba con el polvo del salón y con algo más denso, una tristeza que se pegaba a las paredes. Tomé mi abrigo y salí a caminar sin rumbo, buscando aire. No sabía a dónde ir, hasta que vi la puerta entreabierta del piso de mi vecina, Lola. Siempre tenía música sonando, un aroma dulce de incienso y la luz cálida de una lámpara que se colaba por la rendija. Toqué con suavidad, esperando que estuviera en casa. «Mercedes, corazón, qué gusto verte», dijo al abrirme. Tenía puesto un kimono rojo, un cigarro encendido y los labios pintados con un tono que solo ella podía usar sin parecer exagerada. Su casa era otro mundo, muebles de madera oscura, cortinas de terciopelo, un espejo dorado enorme y en la mesa una copa de vino a medio terminar. Me senté sin decir palabra. Ella me miró con atención, sin interrumpir. Cuando por fin hablé, la voz me salió quebrada. «Lola, creo que Claudia me está robando». El silencio que siguió fue tan denso que hasta la vela parpadeó. No me pidió explicaciones, solo se levantó despacio y fue por otra copa. «Cuéntame todo», dijo con ese tono de mujer que ya ha sobrevivido demasiadas cosas. Le hablé del técnico, de las transferencias, del banco, de Sergio que no quiso escucharme. Ella me observaba sin pestañear, fumando con elegancia. Cuando terminé, dejó el cigarro en el cenicero y exhaló lento. «No hay peor traición que la que llega por la puerta del amor», murmuró. Luego tomó un sorbo de vino y me miró directo a los ojos. «¿Y qué piensas hacer?». No supe qué responder. Solo bajé la cabeza. Lola se levantó, fue hacia un mueble antiguo y sacó una caja pequeña. Dentro había un encendedor dorado y una carta vieja. «A veces, Mercedes, hay que quemar lo que nos ata», dijo mientras me la mostraba. «No te digo que destruyas tus pruebas. Te digo que destruyas el miedo». Esa frase me sacudió más que todo lo que había escuchado en días. El miedo te hace pequeña, y tú no naciste para eso. Quise sonreír, pero solo pude suspirar. Ella encendió una nueva vela, y el reflejo del fuego iluminó las lágrimas que no había sentido caer. Pasamos un buen rato en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Lola me contó que también había sufrido una traición, años atrás, de alguien en quien confiaba ciegamente. Yo también perdí dinero, pero no fue lo peor. Lo peor fue perderme a mí misma, dijo. Por eso aprendí que a veces el fuego no destruye, limpia. La escuché como quien escucha a una maestra. En su voz había historia, heridas, vida. Le tomé la mano y agradecí su compañía. Era la primera vez en semanas que alguien no me miraba como si estuviera loca. Antes de irme, me dio un abrazo firme. «Mercedes, cariño, no confíes en las lágrimas de quien te roba. Las personas así se pintan de inocencia para disimular la mugre». Me quedé unos segundos recargada en su hombro. Olía a perfume caro y tabaco, una mezcla extraña que de pronto me resultó reconfortante. «Prométeme algo», me dijo antes de abrir la puerta. «Cuando la enfrentes, no pidas explicaciones. Que hable el fuego». No entendí del todo lo que quiso decir, pero esas palabras se me quedaron grabadas como un eco. Regresé a casa caminando bajo la lluvia. Las luces del barrio se reflejaban en el pavimento mojado como pequeñas llamas. Cada paso resonaba en mi cabeza. Que hable el fuego. Entré, me quité el abrigo empapado y lo colgué detrás de la puerta. Encendí todas las luces y miré alrededor. La casa estaba igual que siempre, pero yo ya no. Había una chispa nueva, una decisión que apenas empezaba a formarse. Subí al cuarto y abrí el cajón donde guardaba los extractos bancarios. Los apilé sobre la cama, uno por uno. Los miré largo rato, en silencio. Cada cifra era una mentira, cada retiro una herida. No podía destruirlos aún, pero sí podía dejar de temerles. Pensé en Sergio, en su mirada distante, en cómo lo había criado para confiar en la gente. Tal vez por eso ahora me dolía tanto que no confiara en mí. «El fuego limpia», repetí en voz baja. Lola tenía razón. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Y la justicia, a veces, empieza por un acto simbólico,
encender una vela y mirar cómo el miedo se consume. Esa noche, antes de dormir, puse una vela sobre la mesa y la dejé arder hasta que la cera se derritió por completo. No era un ritual, era una promesa. Mientras observaba la llama moverse, sentí que algo dentro de mí se despertaba. Ya no quería respuestas. Quería verdad. Claudia había cruzado una línea, y aunque no sabía todavía cómo, iba a enfrentarla. Cerré los ojos y vi el rostro de Andrés sonriéndome desde algún recuerdo. Ahora sí, pensé, la calma se acabó. Cuando apagué la vela, la casa quedó en penumbra. Pero, por primera vez en semanas, no tuve miedo. Supe que lo que venía sería duro, pero necesario. El silencio ya no me protegía, me estaba apagando. Y si Lola tenía razón, entonces el fuego no solo revela, también devuelve lo que uno perdió. Esa noche dormí profundo, con la sensación de que algo, en algún rincón de mi alma, acababa de encenderse. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien de tu familia te roba, ¿callarías por miedo o enfrentarías con la verdad, aunque eso quemara lo poco que queda en pie? La curiosidad no siempre nace del coraje, a veces nace del miedo. Esa noche, el miedo me empujó a abrir la caja donde guardaba el teléfono de Claudia. Lo había traído del taller casi sin pensarlo, pero ahora lo veía como una llave. Me senté en la mesa del comedor con el corazón acelerado. Afuera, las luces de los coches cruzaban las ventanas como relámpagos. Tomé aire y encendí el móvil. La pantalla iluminó mi rostro. Apareció una contraseña, pero no tardé en adivinarla, la fecha de su boda con Sergio. ¡Qué ironía! La confianza convertida en arma. Entré en su galería. Fotos de viajes, cenas en restaurantes elegantes, copas de vino con burbujas de champaña y mesas llenas de platos de lujo. En una de ellas, Claudia aparecía riendo junto a un hombre que no reconocí. La imagen me revolvió el estómago. Cerré los ojos un momento, tratando de no pensar. Luego abrí los mensajes. Había una conversación marcada con un corazón rojo. R, decía el contacto. Sentí un nudo en el pecho antes de leer. En una semana venderé el piso. Todo estará a mi nombre. La frase me cayó como piedra. Volví a leerla varias veces, buscando alguna explicación que no doliera. No la encontré. Venderé el piso. No decía nuestro piso, ni el de tu madre. Decía el piso, como si hablara de una propiedad cualquiera, como si mi casa fuera solo una cifra más en una lista de activos. En ese instante entendí que la traición era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de dinero. Era poder, ambición, desprecio. Todo junto. Sentí el impulso de lanzar el teléfono contra el suelo, pero me contuve. No iba a destruir la prueba. Tomé una libreta y empecé a anotar todo lo que veía. Fechas, nombres, montos, lugares. La tinta manchaba mis dedos, y con cada línea sentía que una parte de mí se endurecía. El ruido del reloj del pasillo me recordaba que ya era tarde, pero no podía detenerme. Abrí la carpeta de correos y encontré reservas a nombre de Claudia en un hotel boutique de la Costa del Sol. Fechas recientes, gastos altísimos, confirmaciones con mi cuenta. Cerré los ojos y respiré hondo. La rabia me subía por el pecho como un fuego lento. El teléfono vibró de pronto, haciéndome dar un salto. Era una notificación de ese mismo contacto, R. Un mensaje nuevo. No olvides borrar todo antes de que la vieja lo note. La vieja. Así me llamaba. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Dejé el celular sobre la mesa, respirando con dificultad. Miré alrededor, buscando algo que me anclara. La casa estaba en silencio. Las cortinas cerradas, la vela de la noche anterior reducida a un charco de cera. Me quedé quieta, escuchando mi propio pulso. Fui hasta el armario y saqué la caja de los documentos. Ahí estaba todo, los comprobantes de transferencias, los papeles del banco, las copias de los recibos que había impreso. Los extendí sobre la mesa del comedor. Los números parecían mirarme, acusarme. Todo coincidía con los mensajes. Era un rompecabezas completo. Claudia no actuaba sola. Alguien más estaba detrás, y el nombre de R se me grabó en la mente como una espina.
Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Solo un cansancio denso que me aplastaba el pecho. En la madrugada, preparé un té y me quedé viendo el humo subir, lento, hipnótico. Afuera, Sevilla dormía bajo una llovizna fina que empañaba los cristales. Sentí el olor de la menta caliente y, por un momento, todo pareció calmarse. Pero el teléfono seguía sobre la mesa, brillando con una notificación nueva. No la abrí. Ya sabía que cada mensaje sería otra puñalada. Lo observé desde lejos, como si pudiera arder por sí solo. Recordé a Lola y su frase, el fuego limpia. Tal vez no era metáfora. Tal vez hablaba en serio. Apagué las luces y me quedé en la penumbra, mirando los reflejos del televisor apagado. Vi mi rostro en la pantalla negra, el de una mujer cansada, con el alma hecha pedazos. Me pregunté en qué momento había dejado de ser fuerte. Siempre pensé que el amor mantenía a la familia unida, pero ahora entendía que a veces el amor ciega y que la confianza es el arma más peligrosa cuando cae en manos equivocadas. Me prometí no decir nada aún. La paciencia iba a ser mi mejor defensa. Antes de irme a dormir, apagué el celular y lo guardé dentro de una bolsa de terciopelo azul, como si quisiera contener su veneno. Subí las escaleras despacio, con el cuerpo tenso. En el cuarto, el retrato de Andrés parecía observarme. «No te quebrarás», murmuré. «No todavía». Me metí en la cama sin cambiarme la ropa, con los ojos abiertos hasta que amaneció. No soñé nada. Solo escuché el sonido de mi propia respiración, como si el silencio mismo me estuviera vigilando. Al día siguiente, al ver la luz del sol filtrarse por las cortinas, tuve la certeza de que ya no había vuelta atrás. Había encontrado el rastro de la mentira, y ahora cada paso que diera debía ser medido. No podía seguir siendo la mujer ingenua que todos creían. Cerré los puños sobre las sábanas y sentí una fuerza nueva. No era rabia, era determinación. Si Claudia creía que podía borrar sus huellas, estaba equivocada. Lo que no sabía era que yo ya había empezado a seguirlas. Desperté con una serenidad falsa, de esas que nacen solo para disimular el miedo. El teléfono seguía guardado en la bolsa azul dentro del cajón. Lo miré sin abrirlo, pero saber que estaba ahí me daba una sensación extraña, como si guardara dentro una bomba que aún no decidía cuándo detonar. Preparé café y abrí las ventanas. El aire fresco de la mañana entró con olor a pan y humedad. Me vestí con una blusa de seda que tenía guardada desde hacía años. No era vanidad, era estrategia. Quería verme tranquila, segura. Quería que Claudia creyera que todo seguía igual. La llamé cerca del mediodía. «Hija, ¿tienes tiempo para venir a tomar un té? Quiero platicar contigo». Su tono sonó alegre, casi confiado. «Claro, suegra. En 1 hora estoy allá». Colgué y respiré profundo. Fui al jardín, corté unas flores y las puse en un jarrón de cristal sobre la mesa del comedor. Quería que todo pareciera natural, incluso la armonía falsa. Puse a calentar agua, serví las tazas de porcelana y acomodé las servilletas de lino. Cada detalle importaba. No era una simple visita, era el primer acto de mi venganza silenciosa. Claudia llegó puntual, vestida con un abrigo beige que olía a perfume francés. Traía un bolso de cuero y las uñas recién pintadas. Su presencia llenó la casa con esa energía altiva que siempre había tenido. «Qué gusto verla, suegra. Qué linda tiene la casa». Le sonreí. «Gracias, hija. Ya sabes que me gusta mantener las cosas en orden». Nos sentamos frente a frente. Mientras servía el té, noté que evitaba mirarme directo. Le temblaba ligeramente una mano, apenas perceptible, pero lo noté. La culpa siempre deja marcas pequeñas, imposibles de esconder. Conversamos de banalidades. Habló de una cena en un restaurante elegante, de los amigos del club privado, de un viaje que estaban planeando a Valencia. Su voz era dulce, pero cada palabra me sonaba hueca. «Debe ser costoso todo eso», dije con suavidad. «Sí, pero vale la pena. Hay que disfrutar mientras se puede, ¿no?». Su respuesta me perforó. Sonreí para disimular el nudo en la garganta. Mientras revolvía el té, vi su reflejo en la cuchara de plata, su rostro perfectamente maquillado, pero sus ojos,
Esos no sabían mentir. Tomé un sorbo de mi taza. Claudia, ¿nunca has sentido que todo lo que uno tiene puede desaparecer en un segundo? Ella se tensó. ¿A qué se refiere, suegra? Dejé la taza en el plato. Nada, cosas que pienso últimamente. El dinero va y viene, pero hay cosas que cuando se pierden, no se recuperan. Noté cómo sus dedos se apretaban en el borde de la mesa. Fingí no verlo. Por cierto, continué, fui al banco. Algo curioso pasó con mis cuentas. Sonrió nerviosa. Ay, los bancos siempre se equivocan, ¿verdad? Le sostuve la mirada sin hablar. Un silencio largo llenó la habitación. El reloj marcaba los segundos como latidos. Ella desvió la vista hacia las flores del centro de mesa, intentando cambiar el tema. ¡Qué lindas flores, suegra! Son de su jardín, ¿verdad? Asentí. Sí. Y lo curioso es que florecen solo cuando las podas a tiempo. Mis palabras la hicieron pestañear. No dije más. No hacía falta. La verdad empezaba a rozarle la piel, aunque aún no entendía de dónde venía. Me limité a sonreír con la calma de quien ya sabe todo. Después de un rato, se levantó fingiendo prisa. Tengo que irme, Sergio me espera. La acompañé hasta la puerta. Gracias por venir, hija. Fue agradable verte. Ella sonrió con esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería parecer inocente. Lo mismo digo, suegra. La vi alejarse con paso elegante hasta su coche. Las llaves tintineaban como pequeñas campanas, marcando la despedida de una farsa. Cuando el auto arrancó, cerré la puerta y me apoyé en ella. El cuerpo me temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia y alivio. Regresé al comedor. Las tazas seguían tibias, el té intacto. Miré su taza, apenas la había tocado. La mancha del labial en el borde me resultó casi simbólica, una huella del veneno disfrazado de dulzura. Tomé su taza y la enjuagué con lentitud, como si limpiara algo más que porcelana. Luego abrí el cajón y saqué el celular. Lo puse sobre la mesa y lo miré durante minutos. No iba a usarlo aún. Quería que ella siguiera creyendo que su mentira estaba a salvo. A veces el silencio es la mejor forma de gritar. Esa noche no encendí la televisión. Preferí quedarme en la penumbra, escuchando el sonido del viento contra las persianas. En el reflejo del espejo del pasillo vi mi rostro, distinto, más firme. No era la misma mujer temerosa de días atrás. Había algo en mi mirada que no reconocía, pero me gustó. Era fuerza. Pensé en lo que diría Andrés si pudiera verme así. Lo que está bien por fuera se pudre por dentro, me había dicho una vez. Ahora entendía lo que significaba. Claudia era el reflejo exacto de esa frase. Antes de dormir, escribí en mi libreta una sola línea: mañana todo cambiará. La cerré y la guardé bajo la almohada. Afuera, las luces del barrio parpadeaban como advertencias. Me quedé despierta un rato, imaginando la próxima jugada, el siguiente movimiento en este juego que ya no era mío, pero que pensaba ganar. Cerré los ojos y sonreí con amargura. El fuego aún no empezaba, pero el aire ya olía a ceniza. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Claudia y su sonrisa fingida. Me levanté cuando el cielo aún era gris y bajé a la sala. Encendí una lámpara de luz tenue y me senté frente a la mesa. El silencio de la casa era espeso, tanto que se escuchaba el crujir de la madera. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ir al cuarto donde Andrés guardaba sus cosas. Hacía meses que no entraba ahí. El aire tenía un olor a papel viejo y perfume masculino que me hizo cerrar los ojos por un momento. Abrí el closet y saqué una caja que tenía su nombre grabado con letras doradas. Era su caja de recuerdos, sobres, fotografías, cartas dobladas con precisión. Me temblaron las manos al abrirla. Dentro encontré una carta escrita con su caligrafía, esa que reconocería en cualquier parte. Decía: si algún día dudas de alguien, no busques su voz, observa sus ojos. Leí esa frase una y otra vez. Las palabras parecían tener vida. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el papel con cuidado, y por primera vez en días, lloré sin contenerme.
El llanto no era solo por la traición, sino por el peso de haber ignorado las señales. Andrés siempre había sido más intuitivo que yo. Recordé cómo, cuando Claudia llegó por primera vez a casa, él me dijo en voz baja: «Tiene una sonrisa bonita, pero vacía». No quise escucharlo. Yo estaba feliz de ver a mi hijo enamorado. A veces la fe en el amor nos vuelve ciegos. Secándome las lágrimas, guardé la carta en el bolsillo de mi bata. No sabía aún para qué, pero necesitaba tenerla cerca, como un escudo invisible. Bajé de nuevo al salón y encendí la cafetera. El aroma me recordó los desayunos con Andrés, el sonido del periódico al doblarse, la radio encendida con noticias de economía y política. Todo era rutina, pero también refugio. En ese momento supe que, si quería recuperar mi vida, tenía que volver a ser esa mujer que pensaba con calma y actuaba con precisión. Abrí el cuaderno donde anotaba mis gastos y subrayé una línea: «Nada que se roba con mentiras se disfruta sin culpa». Lo había escrito años atrás, sin saber cuánto lo necesitaría ahora. El resto del día lo pasé revisando documentos viejos. Facturas, estados de cuenta, notas de inversión. Quería encontrar algo que conectara el pasado con el presente, algún indicio que me ayudara a entender hasta dónde había llegado Claudia. Entre las carpetas encontré una hoja arrugada. Era una propuesta de venta del piso firmada hace meses, con mi nombre falsificado. Sentí un escalofrío. No quedaban dudas. Todo lo que había visto en el teléfono era real. Me senté, cerré los ojos y respiré hondo. El silencio se volvió un rugido dentro de mi pecho. Por la tarde, salí al balcón con una taza de té. El aire fresco movía las cortinas, y los niños del vecindario jugaban en la calle. Todo parecía normal, pero dentro de mí había un terremoto. Tomé la carta de Andrés y la leí otra vez. «Observa los ojos». Esa frase no me dejaba en paz. Pensé en Claudia, en cómo evitaba mirarme cuando hablábamos. Pensé en Sergio, en cómo desviaba la vista cuando le hablaba del dinero. Tal vez ambos sabían algo. Tal vez la traición era compartida. No quise imaginarlo, pero el miedo ya se había colado hasta lo más hondo. Caía la tarde cuando decidí encender la chimenea. Hacía meses que no lo hacía. Me senté frente al fuego con la carta de Andrés en las manos. El calor iluminaba las paredes y el brillo de los retratos familiares. En la foto del aniversario, Claudia sonreía de forma impecable y Sergio la abrazaba con orgullo. Miré esa imagen largo rato y por primera vez me pareció ajena. Esa no era mi familia. Era una puesta en escena. Apagué la chimenea con un suspiro. No tenía sentido seguir contemplando lo que se había perdido. A la mañana siguiente, me sentí distinta. No más ligera, pero sí más decidida. Fui al banco con los documentos en una carpeta beige y pedí una cita con el gerente. Quería dejar constancia de todo. Mientras esperaba en la sala, me rodeaban personas con trajes elegantes, relojes caros, carteras de piel. El lujo siempre huele igual, a perfume y a ego. Me observaban con curiosidad, como si no perteneciera a ese mundo. Cuando me atendieron, hablé con calma, como quien sabe que la verdad no necesita gritar. Salí de ahí con una mezcla de alivio y tristeza. De regreso, el viento levantaba hojas secas por la acera. Caminé despacio, observando los escaparates de las tiendas. Vi un vestido rojo que me recordó a Lola y su fuerza. Pensé en llamarla, pero preferí el silencio. No necesitaba consejos. Ahora el fuego se estaba gestando dentro de mí, un fuego sereno, peligroso. Al llegar a casa, dejé la carpeta sobre la mesa y abrí las ventanas. El aire frío de noviembre llenó el salón. Respiré profundo. Ya no hay vuelta atrás, me dije. Ya no. Esa noche, antes de apagar las luces, tomé la carta de Andrés una vez más. La doblé con cuidado y la guardé dentro de mi bolso. Era mi amuleto, mi recordatorio de que aún podía mirar a los ojos del engaño sin bajar la vista. Subí a mi habitación, encendí una vela y la coloqué junto al retrato de mi esposo. Andrés, no te fallaré, susurré. Me recosté en la cama con el pecho lleno de fuego y el alma envuelta en silencio. A veces la respuesta no está en gritar, sino en aprender a escuchar el ruido de lo que ya se rompió. Desperté con una idea fija. No fue un impulso,
Fue una decisión fría, meditada, de esas que nacen cuando el alma ya no aguanta más. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando los ruidos del vecindario que recién despertaba. La cafetera, los pasos en la escalera, las voces lejanas. Todo sonaba igual que siempre, pero nada era igual. Esa mañana supe que había llegado el momento de enfrentar la mentira cara a cara. No con gritos ni reproches. Con calma. Con la misma elegancia con la que Claudia fingía su vida perfecta. Fui al mercado temprano. Compré carne fresca, pan artesanal, vino tinto y flores blancas. Todo debía lucir impecable. Caminé de regreso bajo un cielo despejado, con el sol reflejándose en los escaparates del centro. Al pasar frente a una joyería, vi un collar de perlas y pensé en ella. Siempre había dicho que las perlas eran demasiado clásicas, que prefería el brillo del oro. Sonreí. Me pregunté si sabría distinguir entre lo verdadero y lo falso, si aún recordaba lo que significaba la sencillez. Al llegar a casa, encendí la radio y comencé a cocinar, dejando que la música llenara el silencio. Preparé la mesa del comedor como si fuera una celebración. El mantel blanco recién planchado, las copas de cristal, los cubiertos de plata, las servilletas de lino dobladas en triángulo perfecto. Coloqué una vela en el centro, alta, delgada, elegante. A su alrededor, dispuse las flores en un jarrón pequeño. Cuando terminé, me quedé un momento admirando el resultado. No parecía mi casa, parecía una escena de esas revistas de decoración que Claudia tanto presumía. Me sentí satisfecha. Era justo eso lo que quería, su escenario, pero con mi verdad. Llamé a Sergio con la voz más natural que pude fingir. Hijo, ¿pueden venir a cenar esta noche? Quiero que compartamos un momento en familia. Dudó un instante, pero aceptó. Claro, mamá, estaremos ahí a las 8. Cuando colgué, el corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Era el punto de no retorno. Pasé la tarde preparando los últimos detalles. Cociné a fuego lento, con paciencia, como si cada plato fuera una declaración. El aroma llenó la casa, mezclándose con el perfume de las flores y el sonido del reloj marcando las horas. A las 8 en punto sonó el timbre. Me miré en el espejo del pasillo antes de abrir, el cabello recogido, un collar sencillo, los labios con un tono suave. La imagen de una mujer tranquila, dueña de sí misma. Abrí la puerta. Claudia llegó primero, con un vestido color champaña y un abrigo de piel sintética. Sergio venía detrás, con las llaves del coche en la mano. «Qué bonito huele, mamá», dijo sonriendo. «Te luciste». Les di un beso en la mejilla. «Es una noche especial», respondí. Nadie preguntó por qué. Tal vez lo sintieron en el aire. Nos sentamos a la mesa. El vino corrió. Las risas se mezclaron con la música suave que salía del tocadiscos. Todo parecía normal, casi familiar. Claudia hablaba de un nuevo restaurante que quería probar, de los planes para su viaje. «Necesito descansar un poco, suegra. Este año ha sido agotador». Asentí sin decir palabra. Mientras ella hablaba, yo solo observaba. Cada gesto, cada pausa, cada mirada esquiva. Sergio comía distraído, sin notar la tensión que flotaba como humo invisible. Yo sonreía, pero por dentro, todo ardía. En un momento, Claudia levantó su copa y brindó. Por la familia, por los nuevos comienzos. Chocamos las copas, el cristal sonó como un eco lejano. Aproveché el silencio que siguió y me levanté. Quiero mostrarles algo. Fui hasta el mueble del comedor y saqué una carpeta beige. La puse sobre la mesa, junto a la vela encendida. Esto lo encontré hace poco. Claudia frunció el ceño. ¿Qué es? Me senté despacio. Solo unos papeles. Pequeños detalles que me hicieron pensar en todo lo que compartimos. Sus ojos se movieron rápido, nerviosos, como buscando una salida invisible. Abrí la carpeta sin prisa. Dentro estaban las copias de las transferencias, las reservas de hotel, los mensajes impresos. Todo. El silencio fue absoluto. Sergio dejó de comer. Claudia se quedó inmóvil, los labios entreabiertos. «¿De dónde sacaste eso?», susurró.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Del lugar donde menos lo esperabas, respondí. Nadie habló durante varios segundos. Solo el fuego de la vela seguía vivo, proyectando sombras sobre sus rostros. Yo los miraba, pero sentía que estaba viendo extraños. El hilo de confianza que nos unía había sido cortado para siempre. Claudia intentó reír, pero su voz tembló. Debe haber un error, suegra. Esto no es lo que parece. Su máscara empezaba a caer, y lo supe. Levanté la copa, sin apartar la vista de ella. Tienes razón. Nada es lo que parece. Pero las mentiras, aunque brillen, se ensucian con el tiempo. Sergio la miró confundido. ¿De qué habla mamá? Claudia bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento, entendí que no hacía falta gritar. La verdad ya estaba en la mesa. Solo quedaba dejar que el fuego hiciera su parte. Apagué el tocadiscos y la música murió de golpe. En el silencio, el reloj marcó las 9 con un sonido seco, metálico. Me levanté y abrí las ventanas. El aire frío de la noche entró de golpe, moviendo las cortinas y apagando la vela. Todo quedó en penumbra. Sergio me miró sin entender. Mamá, no respondí. Reuní los papeles, los guardé de nuevo en la carpeta y los abracé contra el pecho. Era suficiente. Había mostrado la verdad. El resto tendría que enfrentarse con el tiempo. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de desenmascarar a quien te traicionó, ¿lo harías frente a todos o preferirías dejar que el silencio hablara por ti? Nadie habló después de que apagué el tocadiscos. El silencio tenía peso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Sergio miraba los papeles sin entender, y Claudia se movía inquieta en su silla. Yo me quedé de pie, sosteniendo la carpeta contra el pecho. Sentía el pulso en las sienes, pero mi voz salió firme. Esto, hijo, lo encontré en el teléfono de tu esposa. También lo confirmé en el banco. Claudia intentó sonreír, pero los labios no le obedecieron. Suegra, eso no significa nada. Seguro hay una confusión. La palabra confusión me sonó a burla. Puse los papeles sobre la mesa con suavidad. ¿Confusión? Estas transferencias, las reservas en hoteles, las compras con mi tarjeta de crédito. Claudia abrió la boca, pero Sergio la interrumpió. Claudia, ¿qué es esto? Ella le tomó la mano. Amor, no escuches, son documentos viejos, cosas sin importancia. Lo decía con la voz temblando, la mirada esquiva. En ese instante recordé la carta de Andrés. Observa los ojos. Miré los suyos, y lo confirmé. Mentía. Cada pestañeo era una confesión muda. Sergio hojeaba los papeles, y con cada hoja su expresión cambiaba. Pasó de la duda al desconcierto, del desconcierto a la ira. ¿Por qué están tus datos en estas transferencias? ¿Por qué aparece tu firma al lado del nombre de mi madre? Claudia se levantó de golpe. No voy a tolerar que me hablen así, gritó. Pero su voz se quebró. No tienes que tolerar nada, dije, sin subir el tono. Solo responder. Caminé hasta la cocina y regresé con un sobre que tenía escondido, el documento de la propuesta de venta del piso. Esto también lo firmaste tú. El rostro de Sergio se volvió blanco. Claudia, ¿qué hiciste? Ella retrocedió un paso, y otro. Yo solo quería ayudar, poner todo a nuestro nombre para que sea más fácil manejarlo. Esa excusa tan torpe me dolió más que cualquier verdad. ¿Ayudar? Robándome, dije despacio. Usaste mi cuenta, mi firma, mi confianza. Y aún tienes el valor de hablar de ayuda. Su silencio fue la respuesta. Sentí una punzada en el pecho, pero no era tristeza, era una especie de calma amarga. La calma de quien ya no espera nada. Me senté frente a ellos y serví otra copa de vino. Siéntate, Claudia.
No te he llamado para gritarte. Te he llamado para que escuches. Su mirada se movía como la de un animal acorralado. Tomé la carpeta y la abrí una vez más. Todo esto es tuyo. Tus movimientos, tus mensajes, tus planes. Claudia negó con la cabeza, casi sin voz. Yo no planeé nada. La interrumpí. Planeaste más de lo que crees. Hasta escribiste que venderías esta casa, la casa donde cría a tu esposo. La palabra venderías retumbó en la habitación como un trueno. Sergio se levantó, caminando nervioso por el comedor. Claudia, necesito que me digas la verdad. Toda. Ella comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Lo hice por nosotros, sollozaba. Tú trabajas demasiado. Yo quería que tuviéramos una vida mejor. Me reí sin querer. Una vida mejor, con mi dinero. Ella alzó la vista, empapada en lágrimas. Usted nunca usaba ese dinero, solo estaba ahí. Me incliné hacia ella. Porque era mi seguridad, la herencia de tu esposo, el fruto de 40 años de trabajo. El silencio que siguió fue una sentencia. El reloj marcó las 10. La vela del centro de mesa seguía encendida, su llama temblaba, reflejándose en el cristal de las copas. Me quedé observándola. Claudia, no hay castigo suficiente para la traición. Pero al menos uno tiene derecho a mirarla a los ojos antes de cerrar la puerta. Ella se levantó, pero Sergio le bloqueó el paso. No te vas a ir hasta que expliques esto. Yo los observaba desde mi silla, con una sensación extraña de distancia. Era como ver una obra que ya había terminado, solo quedaba el aplauso final. Ella se desplomó en la silla, agotada. Me presionaron, necesitábamos dinero. Hice cosas que no debí. Lo siento. Quise creerle, pero la voz no le temblaba de culpa, sino de miedo. Miedo a perder lo que ya no le pertenecía. Sergio bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. No puedo creerlo. Me levanté despacio. Créelo, hijo. Porque la mentira se ve más clara cuando el fuego la ilumina. Caminé hacia la chimenea, encendí un fósforo y lo dejé arder unos segundos antes de apagarlo con los dedos. El olor a azufre llenó el aire. Claudia me miró, asustada. ¿Qué piensa hacer? Le sonreí con una calma que no sabía que tenía. Nada. Ya está hecho. Tomé la carpeta y la coloqué sobre la mesa. La vela, cansada, se inclinó un poco. Un hilo de cera líquida cayó sobre los papeles. El fuego encontró el camino y la primera hoja empezó a arder. Claudia gritó. Sergio se levantó. Pero yo no me moví. No te preocupes, murmuré, solo estoy quemando lo que nació del engaño. El fuego creció, reflejándose en las lágrimas de todos. Cuando la llama se extinguió, el comedor olía a papel quemado y vino. Nadie habló. Claudia temblaba, Sergio me miraba en silencio. Yo recogí los restos negros y los metí en un plato de porcelana. Las pruebas no las necesito. Lo importante ya lo vi. Caminé hasta el fregadero y dejé caer las cenizas bajo el agua. Se fueron despacio, girando en remolino, como si el pasado se resistiera a irse. Me apoyé en el mármol y cerré los ojos. El infierno no estaba en el fuego. Estaba en la casa. En nosotros. El olor a ceniza seguía flotando en el aire cuando encendí la chimenea. Nadie habló. Sergio seguía sentado, con las manos entrelazadas, mirando el suelo. Claudia respiraba rápido, sin dejar de observar los restos de lo que había sido su mentira. La vela ya se había consumido por completo, dejando un círculo de cera sobre el mantel. Encendí un nuevo fósforo, solo para mirar cómo la llama nacía. Pequeña, frágil, pero viva. El fuego no miente, dije sin mirar a nadie. Claudia se estremeció. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo que arde revela su forma real antes de desaparecer. La madera crujió dentro de la chimenea y las chispas se elevaron en espirales doradas. Me acerqué y sentí el calor en el rostro. Durante años esa chimenea fue el centro de mi hogar, el lugar donde Andrés y yo pasábamos las tardes de invierno. Ahora era otra cosa. Era juicio y renacimiento.
El fuego siempre dice la verdad, incluso cuando duele. Sergio se levantó y dio un paso hacia mí. Mamá, por favor, ya basta. Lo miré con ternura. Hijo, tú también necesitas ver lo que significa perder la confianza. No se quema con fuego, se quema con decepción. Claudia se acercó con desesperación. Suegra, se lo suplico, no me destruya. Su voz temblaba como un hilo a punto de romperse. No tengo que hacerlo, respondí. Ya lo hiciste tú sola. Tomé uno de los platos del centro de mesa, ese que usaba en las fiestas familiares, y coloqué dentro las últimas hojas que quedaban. Las prendí con la llama de la chimenea. El fuego se extendió rápido, iluminando todo el comedor. El reflejo se proyectaba en los ventanales, tiñendo las cortinas de un tono anaranjado. Era como si la casa entera respirara mi rabia contenida. Sergio corrió hacia mí y me tomó del brazo. Mamá, esto no arregla nada. Me solté despacio. No intento arreglar, intento limpiar. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si te equivocas? Sonreí sin alegría. Las mentiras no se equivocan, hijo. Se confiesan solas. Volví a mirar el fuego. En la pared, el retrato familiar parecía observarnos. La pintura de nuestros rostros felices comenzaba a distorsionarse con la luz. Tal vez eso éramos ahora, una imagen rota, una ilusión que se deshace cuando la verdad se impone. Claudia intentó apagar las llamas con una servilleta, pero el fuego fue más rápido. La tela se encendió, y ella retrocedió gritando. Sergio corrió por una jarra de agua y la vertió sobre la mesa. El vapor llenó el comedor, y el sonido del agua al chocar con las brasas fue como un suspiro profundo. Yo seguía inmóvil. Mis manos no temblaban. Todo se había ido ya, el miedo, la duda, la culpa. Solo quedaba la certeza. ¿Ves?, dije mirando a Claudia, así se siente cuando algo que fingías controlar te consume. Su mirada era puro espanto. El olor a humo impregnó la casa, mezclándose con el vino derramado y el perfume caro que Claudia siempre usaba. La escena parecía una metáfora de su vida, lujo y ruina conviviendo en el mismo aire. Se apoyó en la pared, llorando sin lágrimas. Sergio, entre la confusión y el dolor, solo repetía mi nombre. Mamá, por favor, para. Lo miré. Esto ya no depende de mí, hijo. A veces la justicia no llega de los tribunales, llega de las manos cansadas de una mujer que ya no teme nada. Me di vuelta y me acerqué a la ventana. Afuera llovía. El contraste era hermoso, la lluvia golpeando el vidrio, el fuego crepitando dentro. La casa parecía dividirse entre dos mundos, uno que ardía y otro que intentaba apagarlo. Andrés tenía razón, murmuré. El fuego no destruye, revela. Claudia cayó de rodillas, con el rostro oculto. Sergio la abrazó sin saber qué decir. Los observé unos segundos. No sentí venganza, solo un vacío extraño, como si mi alma hubiera exhalado todo de una sola vez. Me di cuenta de que ya no me importaba el dinero, ni la cuenta bancaria, ni las propiedades. Solo quería paz. El fuego empezó a apagarse. Las brasas se volvían rojas, casi hermosas. Tomé una pinza y moví un trozo de papel medio quemado. En él aún se podía leer mi nombre, escrito junto al de Claudia. Lo observé hasta que se volvió polvo. Pensé en cómo la vida puede reducirlo todo a cenizas, y sin embargo, de esas cenizas nace la fuerza para seguir. Caminé hacia la mesa y apagué las velas que quedaban. El comedor estaba cubierto de humo y silencio. Pero en mi pecho había calma. Sergio me tomó la mano. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Lo miré con ternura. Nada, hijo. Lo que tenía que pasar ya pasó. Lo que arde, se purifica. Y lo que se salva, aprende. Él asintió, con los ojos húmedos. Claudia seguía en el suelo, sin decir palabra. Su vestido, antes impecable, ahora tenía manchas negras de hollín. Todo lo que brillaba en ella se había opacado. La vi y entendí que la verdadera justicia no necesita castigo, solo verdad. Cuando salí del comedor, el olor del humo me siguió hasta el pasillo. Me detuve frente al espejo y me vi reflejada entre la penumbra.
Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados, pero algo distinto en la mirada: dignidad. Esa era mi nueva riqueza. Cerré la puerta con cuidado, dejando atrás el fuego moribundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de mirar atrás. El fuego no miente, y lo que había dicho esa noche era definitivo. El amanecer llegó envuelto en olor a humo. La luz se filtraba débil por las cortinas y pintaba de gris el comedor. Todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido después del fuego. Me senté en el sofá, con la manta sobre los hombros. En la mesa aún quedaban rastros de ceniza, el mantel manchado y las copas vacías. Sergio dormía en el sillón del pasillo, agotado, y Claudia ya no estaba. Había salido durante la noche, sin despedirse. Solo dejó su bolso de diseñador olvidado junto a la puerta, símbolo perfecto de lo que era: apariencia sin raíz. El silencio pesaba más que las palabras. Apreté la taza de café entre las manos y miré las llamas apagadas en la chimenea. Ya no quedaba fuego, solo brasas que se consumían lentamente, igual que mi rabia. En ese silencio comprendí algo que el dolor me había impedido ver: el fuego no destruye a quien actúa desde la verdad, destruye a quien vive de la mentira. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. No había justicia más grande que ver cómo la verdad, tarde o temprano, se impone sin pedir permiso. Sergio se despertó sobresaltado. Me miró con los ojos hinchados. «¿Dónde está?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Se fue», dije con calma. «Y no volverá». Caminó hacia la mesa, vio las cenizas y bajó la cabeza. Todo esto fue demasiado. Asentí. A veces lo necesario también duele. Él se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. «Perdón, mamá. No te creí». Me levanté y lo abracé por los hombros. «No necesitas pedirme perdón, hijo. Solo abre los ojos». La confianza no se pierde de golpe, se desgasta con los silencios. Pasamos un rato así, sin hablar. Afuera empezaba a llover. Las gotas golpeaban las ventanas con un ritmo constante, casi hipnótico. El agua arrastraba el olor a humo y dejaba en el aire una frescura nueva. Abrí las ventanas y respiré profundo. La casa olía a limpieza, a renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no pesaba. Sergio se levantó y fue por un trapo para limpiar la mesa. Lo hizo sin decir nada, con movimientos lentos, como si cada gesto fuera una disculpa silenciosa. Lo observé y supe que, a pesar del dolor, algo en él también había cambiado. Cuando terminamos, todo quedó limpio, aunque las manchas del mantel no se fueron del todo. Las miré sin tristeza. Eran parte de la historia, cicatrices que no debían borrarse. Preparé un poco de sopa y comimos en silencio. El sonido de las cucharas golpeando los platos llenaba los espacios vacíos. «¿Qué harás ahora?», preguntó Sergio al fin. «Seguir viviendo», respondí. «Pero a mi manera». Lo dije sin rencor, con la serenidad de quien ya no espera nada de nadie. La vida, como el fuego, siempre deja algo que rescatar. Después del almuerzo, me quedé sola. Sergio salió a buscarla, aunque le pedí que no lo hiciera. «Déjala ir, hijo. A veces perder es la única forma de entender el valor de lo que se tuvo». Pero él insistió. Lo vi irse bajo la lluvia con una chaqueta oscura. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedarse muda. Caminé hasta la chimenea y pasé los dedos por la madera ennegrecida. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que me había salvado al mismo tiempo. El fuego me había devuelto algo que creí olvidado, mi poder de decidir. Subí al dormitorio y abrí las ventanas. El aire frío entró golpeando las cortinas. El espejo del tocador tenía pequeñas manchas de hollín y mi reflejo parecía distinto. Había arrugas nuevas, sí, pero también una mirada más firme. «Así es como se renace», me dije. «No con milagros, sino con cicatrices». Me quité el suéter, lavé mis manos y dejé correr el agua hasta que el humo del pasado se fue por el desagüe. En el armario, encontré la carta de Andrés. La saqué y la abrí. Las palabras seguían intactas, como si hubieran esperado este momento. «Observa los ojos,
decía una vez más. Cerré el papel y sonreí. Lo había hecho. Había visto los ojos del engaño y ya no me dolían. Los míos, en cambio, reflejaban luz. Bajé las escaleras con la carta en la mano y me senté en el sillón junto a la ventana. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Cada gota era un recordatorio de que, incluso después del incendio, el mundo sigue. Y uno tiene que seguir también. Me preparé un té, encendí una vela pequeña y dejé que la cera cayera despacio, como un reloj nuevo que marcaba el inicio de otra etapa. Al caer la tarde, escuché el sonido de las llaves en la puerta. Sergio había vuelto solo. Me miró sin decir palabra. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. No la encontró, ¿verdad?, pregunté. Negó con la cabeza. Se fue de la ciudad. Asentí. Entonces el fuego hizo su trabajo. Nos quedamos mirando la lluvia un largo rato, en silencio. A veces la vida no necesita finales felices, solo honestos. Y ese era el mío. Un final lleno de lágrimas, humo y verdad. Antes de dormir, apagué las luces del salón y me quedé observando las sombras que se proyectaban en las paredes. En una de ellas creí ver la silueta de Andrés, como si el fuego lo hubiera traído de vuelta por un instante. Lo hiciste bien, imaginé que decía. Sonreí con los ojos cerrados. Lo intenté, le respondí en un susurro. Subí a mi habitación y me recosté, dejando que la lluvia cantara en el techo. El fuego ya no ardía, pero dentro de mí la llama seguía viva, pequeña, constante, necesaria. Desperté antes de que saliera el sol. El cielo apenas se teñía de rosa detrás de los edificios y el aire olía a tierra mojada. En la cocina, el reloj marcaba las 6, pero el silencio parecía de medianoche. Me serví café y me senté junto a la ventana. Las brasas en la chimenea ya eran solo polvo gris, el último rastro de una guerra que había terminado. Acaricié la taza caliente entre mis manos y pensé en todo lo que había pasado. No quedaba rabia, solo una paz extraña, una calma que dolía y sanaba al mismo tiempo. Sergio bajó las escaleras en silencio. Traía el rostro cansado, los ojos rojos. Me observó un instante antes de hablar. No dormiste. Sonreí. Tú tampoco. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijimos nada. Entre nosotros flotaba un aire diferente, menos tenso. Mamá, la busqué toda la noche. Fui a casa de sus padres, a su trabajo, al club, nadie sabe nada de ella. Asentí sin sorpresa. Las personas así desaparecen antes de enfrentar la verdad. Pero no te preocupes. Ya no puede hacer más daño. Sergio bajó la mirada. No puedo creer que no me diera cuenta. Su voz era apenas un hilo. Confiaba tanto en ella. Le tomé la mano. Hijo, todos confiamos en quien amamos. El error no está en amar, sino en cerrar los ojos cuando el amor duele. Me miró con una mezcla de tristeza y alivio. No te merecías esto, mamá. Negué con la cabeza. Nadie se merece la traición, pero a veces nos toca para aprender a ver. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana, tiñendo la habitación de un color dorado que parecía una bendición. Me levanté y abrí las cortinas. El amanecer llenó el salón con su luz nueva. Todo se veía diferente, incluso las manchas del mantel quemado parecían menos terribles. ¿Sabes?, dije sin mirarlo, hay cosas que solo el tiempo limpia. No el fuego, ni el llanto. El tiempo. Sergio se acercó y me abrazó por detrás. Gracias por seguir aquí. Sentí su pecho temblar contra mi espalda. Lo abracé también. Gracias por volver a mirarme, hijo. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Cerré los ojos y dejé que el silencio hiciera el resto. Pasamos el resto de la mañana arreglando el comedor. Tiramos los papeles quemados, cambiamos el mantel, limpiamos las copas. Mientras él fregaba los platos, lo observé. Había algo distinto en su forma de moverse, menos prisa, más conciencia. Tal vez el dolor también enseña modales. Voy a vender el coche, me dijo de pronto. No quiero nada que me recuerde a esa vida.
Sonreí con ternura. No se trata de borrar, hijo, sino de transformar. Me devolvió una sonrisa cansada. Tú siempre encuentras las palabras justas. Por la tarde, decidí abrir todas las ventanas. El aire fresco entró y movió las cortinas como si la casa respirara de nuevo. En la mesa, el retrato de Andrés seguía en su lugar. Lo limpié con un paño suave y lo acomodé junto a la carta que siempre llevaba conmigo. Andrés, ya puedes descansar, murmuré. Tu casa vuelve a tener paz. En el fondo de mi pecho sentí un alivio hondo, casi sagrado. Era como si una parte de mí, la más herida, hubiera encontrado su sitio otra vez. Sergio me propuso salir a caminar. Acepté. Caminamos por las calles empedradas del barrio, viendo cómo las tiendas abrían y la gente saludaba. Nadie imaginaba lo que habíamos vivido dentro de esas paredes. Nos detuvimos frente a una cafetería que acababan de abrir. En el escaparate se leía un cartel: Reinicios, café y esperanza. Lo leí en voz alta y sonreí. Tal vez debería abrir un lugar así. Sergio me miró divertido. Tú lo harías mejor. Pondrías verdad en cada taza. Nos reímos. Hacía meses que no lo veía sonreír de esa manera. Cuando regresamos a casa, el cielo ya era azul pleno. En el jardín, las flores parecían más vivas, como si también hubieran sobrevivido a algo. Me quedé un momento observándolas. Pensé en Claudia, en cómo todo lo que brilla sin raíces termina marchitándose. No sentí odio, ni deseo de venganza. Solo compasión. A veces el castigo más grande es vivir con lo que uno mismo destruyó. Te perdono, dije en voz baja, mirando hacia el horizonte. Y lo sentí de verdad. Por primera vez, lo dije sin peso, sin resentimiento. Sergio salió al jardín y me pasó el brazo por los hombros. ¿Qué dijiste, mamá? Sonreí. Nada, hijo. Solo que hoy el cielo se ve distinto. Me miró con ternura. Tú también. Nos quedamos ahí, bajo la luz del mediodía, respirando despacio. En mi interior supe que la tormenta había pasado. No del todo, porque el pasado nunca desaparece, pero sí lo suficiente para dejarme ver el futuro. Y en ese futuro ya no había miedo, solo aprendizaje. Antes de entrar, volví a mirar la casa. No era la misma, y yo tampoco. El humo se había ido, pero el fuego me dejó algo mejor: claridad. Ya no necesitaba comprobar nada, ni demostrar mi inocencia. Lo que había ardido me enseñó que a veces el perdón no se da por debilidad, sino por libertad. Lo susurré casi sin voz: gracias, Andrés. Luego cerré la puerta y dejé que la paz, por fin, hiciera su trabajo. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón llega cuando el dolor termina, o cuando uno aprende a mirar el dolor con otros ojos? Pasaron algunas semanas desde aquella noche. El olor a humo se fue desvaneciendo, y con él, la angustia que había cubierto mi pecho. Pero algo dentro de mí pedía movimiento, cambio. No podía quedarme entre las mismas paredes que habían sido testigo de tanto dolor. Una mañana, mientras barría el jardín, miré la esquina vacía de la calle y tuve una idea: abrir un pequeño café. Sonreí al pensarlo. No tenía experiencia, pero sí la necesidad de empezar de nuevo. Y a veces eso basta para que la vida te empuje. Vendí algunas joyas antiguas y retiré lo que quedaba en mi cuenta bancaria. No era mucho, pero alcanzaba para lo esencial. Fui a hablar con el dueño de un local abandonado que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Tenía los ventanales cubiertos de polvo y el suelo manchado de tiempo, pero al entrar sentí algo. Era como si el lugar me hablara. Le conté mi idea. Un café pequeño, cálido, con alma. El hombre me miró sorprendido y aceptó sin pensarlo mucho. Tal vez vio en mis ojos algo que yo misma todavía no veía: determinación. Durante días, el sonido de los martillos y el olor a pintura nueva se mezclaron con mis recuerdos. Escogí los colores, los muebles, las cortinas. Todo con cuidado, sin lujos, pero con elegancia. Cada detalle tenía una intención. En el mostrador puse una cafetera italiana vieja que había pertenecido a Andrés. En las paredes colgué fotografías antiguas de Sevilla y una sola frase pintada a mano:
El fuego no destruye, enseña. Cada vez que la veía, sentía una punzada de orgullo. Aquello ya no era un recordatorio del pasado, sino una promesa hacia el futuro. El primer día que abrí, el aroma del café recién hecho llenó el local. Me temblaban las manos mientras servía la primera taza. La clienta, una mujer mayor con un sombrero azul, me sonrió. ¡Qué bonito lugar! ¿Cómo se llama? Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Fuego y verdad. Ella asintió. Bonito nombre. Suena fuerte. Es que está hecho de cenizas, le dije. Rió, sin entender del todo, pero con esa complicidad que tienen las personas que también han sobrevivido a algo. Los días siguientes fueron distintos. Llegaban vecinos curiosos, trabajadores del barrio, estudiantes. Algunos venían solo por el aroma, otros por la historia. Siempre había alguien que me decía, aquí se siente paz. Yo sonreía, sin contarles el motivo. Era mi secreto, o tal vez mi manera de agradecer al fuego por no haberme consumido del todo. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. El sonido de la máquina de espresso, la espuma perfecta sobre el capuchino, la luz dorada entrando por los ventanales. Todo eso, tan simple, se volvió mi nueva forma de respirar. Sergio me ayudaba los fines de semana. Atendía con una sonrisa tímida, como quien aún paga una deuda invisible. A veces se quedaba mirando las paredes del café, y yo sabía en qué pensaba. Papá estaría orgulloso, me dijo una tarde mientras limpiábamos las mesas. Y tú también deberías estarlo. Le respondí que lo estaba, más de lo que podía expresar. No por el negocio, sino porque había recuperado lo que creí perdido, la confianza. La mía, la que ya no dependía de nadie. Con el tiempo, Fuego y Verdad se volvió un punto de encuentro en el barrio. Los vecinos venían no solo por el café, sino por las conversaciones. Había algo terapéutico en ese espacio. Cada historia que escuchaba me recordaba la mía, pero ya sin dolor. A veces, mientras servía una taza, pensaba en Claudia. No sabía dónde estaba ni me interesaba saberlo. La vida se encarga de ajustar cuentas sin que uno tenga que mover un dedo. Yo había elegido mi camino, seguir viva, con dignidad, con propósito. Una tarde de invierno, una clienta me dejó una nota en el mostrador. Decía, gracias por recordarme que las mujeres también pueden renacer. La leí con el corazón latiendo fuerte. No necesitaba reconocimiento, pero esas palabras me tocaron profundamente. Era como si la vida me confirmara que todo el dolor había tenido sentido. Me senté sola, con una taza humeante entre las manos, y dejé que el calor del café me envolviera. Afuera llovía, pero dentro todo era luz. Por las noches, cuando cerraba el local, me gustaba quedarme sola, apagando las luces una por una. En el silencio, escuchaba el eco del pasado, pero ya no dolía. Miraba el reflejo del letrero Fuego y Verdad en el vidrio del ventanal y sentía orgullo. Había convertido la pérdida en arte, el dolor en aroma. Andrés estaría contento. Yo también lo estaba. No por lo que había sobrevivido, sino por lo que había aprendido. Antes de irme, siempre encendía una vela sobre el mostrador. La veía brillar unos segundos antes de apagarla con los dedos. Era mi ritual, mi forma de agradecer al fuego por enseñarme a no temerle más. Y mientras la flama desaparecía, pensaba, nada se pierde, todo se transforma. Esa era mi verdad. Mi nueva vida hecha de cenizas, café y esperanza. Era una mañana tranquila en el café. El sol se filtraba por los ventanales y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del espresso. El murmullo de los clientes llenaba el ambiente con una calidez que me recordaba a la vida antes del caos. Tenía las manos manchadas de café cuando escuché que alguien entraba. «Buenos días», dijo una voz femenina, firme pero amable. Levanté la vista. Era una mujer joven, de traje claro, cabello recogido y una carpeta en la mano. Mercedes Salvatierra. Asentí, un poco confundida. Soy del Banco Central. Necesito hablar con usted. Me invitó a sentarme en una de las mesas del rincón, lejos del ruido. No se preocupe, no es nada malo, aclaró enseguida, notando mi gesto.
Venimos a informarle sobre una investigación que se cerró recientemente. Saqué la servilleta con la que me limpiaba las manos y la dejé a un lado. Mi mente volvió, sin querer, a aquella tarde del técnico y a los correos, a los papeles quemados y al olor del miedo. «¿Investigación?», pregunté despacio. Ella asintió. «Su caso, señora. Gracias a su denuncia se descubrió una red de fraudes financieros a través de transferencias familiares». Por un momento, no supe qué decir. La escuché explicar cómo todo había comenzado con la revisión de mi cuenta, cómo mis movimientos llevaron a detectar otras cuentas conectadas con el mismo patrón. «La señora Claudia Luján Ortega fue parte del grupo», continuó. «Y aunque ya abandonó el país, sus bienes fueron embargados». No sentí alegría. Solo un vacío sereno, una sensación de justicia callada. Entonces, todo terminó. La mujer sonrió con profesionalismo. «Todo termina para quien aprende de ello. Y usted, señora, nos ayudó más de lo que imagina». Me entregó una carta oficial y se despidió con un apretón de manos. Cuando se fue, me quedé un rato mirando el sobrecerrado. El café seguía lleno, la vida seguía moviéndose, pero dentro de mí algo se había detenido. Lo abrí despacio. Era un reconocimiento formal, un agradecimiento del banco por mi colaboración. Reí en voz baja. ¿Quién iba a pensar que una mujer de 73 años, sola en su casa, descubriría un fraude? Doblé la carta y la guardé en el cajón del mostrador. No necesitaba premios. Mi premio era mi paz. Sergio llegó unos minutos después. «¿Quién era?», preguntó mientras dejaba su chaqueta en la barra. «Del banco», respondí. «Parece que mi historia sirvió para algo más grande». Él se acercó curioso. «¿Y qué te dijeron?». «Que el fuego también puede iluminar a otros». Rió, sin entender del todo, pero me abrazó. «Eres increíble, mamá». «No, hijo», dije acariciándole el cabello, «solo aprendí a no quedarme callada». Afuera, una ráfaga de viento agitó el letrero del café. Fuego y Verdad brilló bajo el sol como si el nombre cobrara vida. Esa tarde el local se llenó más de lo habitual. Los clientes charlaban animados, y entre taza y taza, escuché risas que me parecieron música. Me detuve un instante a observar. Gente distinta, rostros nuevos, pero un mismo aire de esperanza. Me di cuenta de que todos cargaban su propia historia, sus propios incendios. Algunos lo sabían, otros no. Pero todos, de alguna manera, buscaban lo mismo, un lugar donde respirar sin miedo. Tal vez por eso venían. Porque aquí, entre café y silencio, había algo que recordaba la verdad. Entre el bullicio, una joven se acercó al mostrador. Llevaba un vestido sencillo y un bolso pequeño. «¿Es usted Mercedes?», preguntó con timidez. Asentí. Mi madre la conoció hace años. Se llamaba Claudia. Sentí un leve estremecimiento, pero no dejé que se notara. La joven sonrió con una tristeza tranquila. «Solo quería decirle que, antes de irse, mi madre habló de usted. Dijo que se había equivocado, que usted tenía razón». Me quedé sin palabras. Ella colocó una pequeña carta sobre la barra. «No es una disculpa. Es una despedida». Esperé a que se marchara antes de abrirla. La caligrafía era la de Claudia, inconfundible. «No busques entenderme. A veces la ambición ciega más que el odio. Gracias por no destruirme del todo. Tal vez el fuego me salvó más de lo que me castigó». Cerré la carta sin rencor. La dejé sobre el mostrador, junto a una taza vacía. No era redención, pero era cierre. Por primera vez, entendí que incluso los culpables necesitan su paz. Y que, de algún modo, el fuego también había limpiado algo en ella. Cuando cayó la noche, el café estaba en calma. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como brasas. Me senté frente a la ventana, con una copa de vino, mirando los reflejos del letrero en el vidrio. Fuego y verdad. Pensé en todo lo que había vivido, en las pérdidas, en las heridas. Y me di cuenta de que la vida no siempre devuelve lo que quita, pero a veces ofrece algo mejor, sentido. Me quedé ahí, respirando despacio, dejando que el silencio me abrazara.
Antes de cerrar, encendí una vela sobre la barra, como cada noche. La flama osciló unos segundos, proyectando su luz en la pared donde colgaba el retrato de Andrés. «Lo logramos», murmuré. El fuego habló. Soplé la vela y el humo subió en espiral, desapareciendo en el aire. Me quedé observando la brasa que quedó en la mecha. Pequeña, persistente, viva. Igual que yo. Esa noche, al cerrar el café, decidí quedarme un rato más. Afuera, la calle estaba vacía y solo se escuchaba el sonido lejano de los autos. Apagué las luces del local una a una hasta que solo quedó encendida la del rincón donde colgaba el retrato de Andrés. Lo había traído hacía unos días desde la casa. No quería que se quedara guardado entre cajas viejas. Merecía un lugar donde la vida siguiera respirando. Me senté frente a él con una taza de café aún humeante, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza. Sentí compañía. El retrato mostraba su mirada firme, su sonrisa apenas insinuada, esa que usaba cuando quería ocultar la ternura. Le hablé en voz baja, como si estuviera sentado frente a mí. «Mira, Andrés, lo logré. No como imaginábamos, pero lo logré». Las palabras salieron despacio, cargadas de una gratitud que me sorprendió. Durante años había cargado con su ausencia como con una piedra, pero ahora, frente a su imagen, entendía que la ausencia también enseña. Enseña a escucharse, a sostenerse, a renacer sola. Me quedé observando cómo la luz de la vela se reflejaba en el vidrio del cuadro. Las sombras bailaban sobre su rostro pintado, dándole una apariencia viva. Recordé nuestras primeras tardes juntos, cuando planeábamos comprar aquella casa antigua con jardín. Él soñaba con plantar limoneros, yo, con abrir una pequeña tienda. Y aunque la vida nos llevó por otros caminos, ahora sentía que, de algún modo, lo había cumplido. Mi café era eso, nuestra tienda de sueños, con aroma a renacimiento y paredes llenas de historias. De pronto, el reloj del café marcó las 10. El sonido metálico me hizo sonreír. Cuántas veces lo había escuchado marcar horas vacías, llenas de soledad. Pero ahora cada campanada era una prueba de vida, de resistencia. Me levanté y recorrí el local. Las mesas limpias, las tazas acomodadas, las flores frescas sobre los jarrones. Todo en orden, simple pero hermoso. Era mi forma de decirle al mundo que el lujo verdadero no está en lo que se compra, sino en lo que se construye después del dolor. Regresé al retrato y me quedé de pie frente a él. ¿Sabes, Andrés? A veces todavía te hablo en silencio. Te pido consejo cuando dudo, te imagino sonriendo cuando algo sale bien. No sé si me escuchas, pero me basta con pensarlo. Toqué el marco de madera con los dedos. Estaba tibio por la cercanía de la vela. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese momento entendí que no era un adiós, era un pacto. La vida nos había separado en cuerpo, pero no en esencia. Seguía conmigo, en cada decisión, en cada sorbo de café. Sonó la campanita de la puerta. Pensé que era el viento, pero al girarme vi a Sergio. «Todavía aquí», dijo sonriendo. «Solo despidiéndome de papá», respondí. Caminó hacia mí y miró el retrato. «Se ve feliz». «Lo está», contesté. «Porque yo también lo estoy». Nos quedamos unos segundos en silencio, observando la pintura. «Gracias, mamá», dijo él de pronto, «por no rendirte». Lo miré con ternura. Rendirse nunca fue una opción, hijo. Aunque a veces lo parezca, el fuego solo apaga lo que ya estaba muerto. Sergio me ayudó a cerrar las cortinas y apagar la vela. Cuando el local quedó en penumbra, una luz tenue se filtró desde la calle, iluminando justo el rostro de Andrés. Fue un instante fugaz, pero suficiente para llenarme de paz. «¿Lo viste?», susurró Sergio. «Sí», respondí. Es su manera de decirnos que todo está bien. Caminamos juntos hacia la puerta. Antes de salir, volví la vista atrás. El retrato brillaba bajo esa luz dorada, como si el pasado y el presente se hubieran reconciliado por fin. Al llegar a casa, el aire olía a jazmín. Dejé mis zapatos junto a la entrada y caminé descalza hasta la sala. Me serví una copa de vino y abrí las ventanas. El viento movía las cortinas con suavidad,
como una caricia invisible. Pensé en todo lo que había vivido ese año, la traición, el fuego, la pérdida, el renacer. Y en medio de todo, una constante, mi dignidad. Esa que nadie me quitó, ni siquiera cuando me quedé sola. Brindé en silencio. Por ti, Andrés. Y por mí. Miré por la ventana antes de subir a mi habitación. La calle dormía, el mundo seguía girando. Me di cuenta de que, aunque la vida no me devolvió lo que me arrebataron, me regaló algo más valioso, la certeza de que sobrevivir también es un arte. Me recosté en la cama y cerré los ojos. Sentí una paz que nunca antes había sentido. El fuego ya no me asustaba. El humo se había ido. Solo quedaba la luz. Esa noche soñé con Andrés. Estábamos sentados en una terraza, frente al mar, tomando café. Me miraba sin decir nada, pero sus ojos hablaban. Lo hiciste bien. Desperté con una sonrisa. El amanecer se colaba por la ventana, dorando las paredes. Y supe que ese sueño no era despedida, era comienzo. El invierno llegó suave ese año. Las mañanas olían a pan recién hecho y a madera húmeda. En el café, el ritmo era más tranquilo, los clientes se quedaban horas leyendo, charlando o simplemente mirando por la ventana. A mí me gustaba observarlos desde la barra, imaginando las historias que cada uno traía consigo. Había aprendido que todos cargamos con un fuego diferente, y que no todos arden de la misma manera. Una mañana, mientras limpiaba las tazas, el cartero dejó un sobre el mostrador. Mi nombre escrito con letra desconocida. El corazón me dio un vuelco. No tenía remitente, solo mi dirección escrita con cuidado. Lo tomé entre mis manos, dudando un segundo antes de abrirlo. El papel tenía ese olor antiguo de las cosas que viajan mucho antes de llegar a su destino. Me senté en la mesa del rincón, donde la luz entraba tibia. Dentro había una carta. La abrí despacio, sin saber qué esperar. Al leer la primera línea, el aire se me detuvo. Mercedes, no sé si merezco escribirte, pero necesito hacerlo. Reconocí la letra enseguida. Era de Claudia. Cerré los ojos un instante, respiré profundo y seguí leyendo. He pasado meses pensando en lo que hice. Perdí todo, no solo el dinero ni las cosas, sino lo que fui. No te escribo para que me perdones, porque sé que no lo merezco. Te escribo porque, por primera vez, entendí lo que me dijiste aquella noche. El infierno no está abajo, está en los ojos del que miente. Me quedé inmóvil, con las manos temblando. Ahora vivo lejos, trabajando en un pequeño hostal. No tengo nada de lujo ni de brillo, pero tengo paz. Y cada vez que miro una flama, recuerdo el fuego de tu casa. No por miedo, sino por gratitud. Las lágrimas me nublaron la vista. Apoyé la carta sobre la mesa y respiré hondo. No había rencor en sus palabras, solo verdad. Gracias por no destruirme. Gracias por mostrarme lo que era. No sabes cuánto necesitaba que alguien me enfrentara con mi propio reflejo. Ojalá algún día pueda pagarte con algo más que estas palabras. Terminé de leer y me quedé en silencio. Afuera, el cielo se cubría de gris, como si también necesitara llorar. Doblé la carta y la sostuve sobre el corazón. No era una disculpa, pero era algo más grande, una comprensión. Esa tarde cerré el café más temprano. No porque quisiera, sino porque necesitaba estar sola. Caminé por las calles húmedas del barrio, con el sobre dentro del abrigo. Las luces encendidas en las ventanas me parecían promesas, pequeñas llamas que sobrevivían al frío. Me detuve frente a una tienda donde vendían cuadros antiguos. Entre todos, uno llamó mi atención, un lienzo pequeño con una flama pintada en el centro, delicada y viva. Lo compré sin pensarlo. Cuando llegué a casa, lo colgué junto al retrato de Andrés. Era como si ambos me miraran desde mundos distintos, pero con el mismo amor. Preparé té de jazmín y me senté frente a los cuadros. Pensé en Claudia, en lo lejos que había llegado la historia que comenzó con un simple teléfono. Pensé en Andrés, en todo lo que me enseñó incluso después de irse. Y pensé en mí, en la mujer que fui y en la que soy ahora. Tal vez no era heroína de nada, pero había sobrevivido, y eso ya era suficiente. A veces no se necesita justicia, ni perdón,
solo la certeza de haber hecho lo correcto. El fuego me enseñó eso, que la verdad no busca aplausos, solo descanso. Sergio llegó tarde esa noche. Me encontró sentada frente a los cuadros. «Todo bien, mamá». Asentí. «Sí, hijo». Recibí una carta. Me miró con preocupación. «¿De quién?» «De alguien que ya no existe como la conocimos». Le conté lo que decía sin entrar en detalles. Él escuchó en silencio, con los ojos fijos en el fuego tenue de la vela. Cuando terminé, solo dijo: «Tal vez el fuego también la cambió». Sonreí. Tal vez. O tal vez solo le mostró el espejo que evitó toda su vida. Me levanté y abracé a mi hijo. Era todo lo que necesitaba. Nos quedamos así un rato, mirando las llamas pequeñas que bailaban sobre la mesa. No dije nada más. El silencio lo decía todo. El sonido del viento se colaba por las rendijas, pero la casa estaba tibia. Había aprendido a vivir sin miedo al fuego, sin miedo al pasado. En algún lugar, Claudia buscaba su camino, y yo el mío. Dos mujeres distintas, unidas por un mismo incendio. Y aunque nuestras heridas no se parecían, ambas sabíamos que de las cenizas también crecen flores. Apagué la vela antes de subir a mi habitación. Guardé la carta en una caja junto a las de Andrés. No por nostalgia, sino por respeto. Eran parte de la misma historia, capítulos distintos de una misma verdad. Cerré la caja y la dejé sobre la cómoda. «El pasado no se borra», murmuré, «solo aprende a hablar más bajo». Al acostarme, escuché la lluvia golpear el techo. Cerré los ojos y sonreí. Afuera, el mundo seguía girando, y adentro, el fuego dormía en paz. El amanecer se filtró por los ventanales del café como una bendición silenciosa. La luz tocaba las mesas, los vasos, las flores frescas que había colocado la noche anterior. Abrí la puerta principal y el aire frío de la mañana me acarició el rostro. Afuera, la ciudad despertaba entre murmullos y pasos apresurados. Cada día tenía su propio ritmo, pero ese, en especial, se sentía diferente. Era como si el mundo respirara con más calma. Encendí la cafetera y el aroma del grano tostado llenó el local. El sonido familiar me hizo sonreír. Era mi nuevo latido. Mientras acomodaba las tazas, noté el retrato de Andrés reflejándose en el cristal del ventanal. La luz dorada bañaba su rostro, dándole vida por un instante. Me acerqué despacio y toqué el marco con la yema de los dedos. «Hoy termina todo, amor», susurré. «Hoy cierro lo que empezó con miedo y termino con gratitud». No esperaba respuestas. Ya no necesitaba señales del pasado para avanzar. Su presencia estaba en cada rincón, en cada sorbo de café que servía, en cada mirada de alguien que venía buscando consuelo y salía con esperanza. A media mañana entró una clienta nueva. Joven, elegante, con una sonrisa sincera. Pidió un latte y se sentó junto a la ventana. La observé mientras revisaba un cuaderno lleno de notas. Al cabo de unos minutos, levantó la vista y me dijo: «Su historia me inspiró». Me quedé inmóvil. «Mi historia». Ella asintió. «Sí. Leí sobre usted y su café en un artículo. Decía que de las cenizas se puede construir un hogar». Tenía razón. No supe qué responder. Solo le serví su café con una sonrisa. Tal vez era eso lo que había estado esperando, que mi fuego alumbrara a otros. Cuando la clienta se fue, el local quedó vacío por un momento. Me senté en la barra, sosteniendo una taza entre las manos. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en la tienda de reparación, en la voz del técnico, en el miedo que me paralizó. Si alguien me hubiera dicho que aquel susurro cambiaría mi vida para siempre, no lo habría creído. Pero lo hizo. Cada caída, cada lágrima, cada papel quemado fue parte del camino hacia este instante de paz. A veces la verdad se disfraza de tragedia para obligarnos a despertar. Abrí la puerta trasera del café y salí al pequeño patio. El sol bañaba las paredes y el aire olía a jazmín y pan. Cerré los ojos y respiré profundo. Ya no tenía prisa, ya no tenía miedo. Había aprendido que el fuego no vino a destruirme, sino a mostrarme lo que debía dejar atrás. El amor no se había ido, solo cambió de forma.
Ahora vivía en mí, en el calor de cada taza servida, en la sonrisa de cada cliente, en la voz de mi hijo cuando decía te quiero sin culpa. Ese era mi milagro cotidiano. A mediodía, Sergio llegó con un ramo de flores. Para ti, mamá, dijo con una sonrisa. Por todo lo que has hecho. Las flores eran sencillas, pero hermosas. Las coloqué en un jarrón y las puse junto al retrato de Andrés. Gracias, hijo, por seguir aquí. Por fin entiendo lo que me decías, murmuró. Que el fuego limpia. Lo abracé. Sí. Y también enseña. En ese abrazo entendí que la vida no me debía nada, al contrario, me había dado demasiado. Un hijo que aprendió, un amor que trascendió, y una verdad que ya no dolía. El resto del día transcurrió tranquilo. La gente entraba, salía, reía. El café vibraba con vida. Al caer la tarde, el sol pintó el local con tonos dorados, como si todo lo que había sufrido se transformara en luz. Me senté junto a la ventana, con una copa de vino. Miré hacia afuera y vi mi reflejo mezclado con el cielo anaranjado. Sobreviví, pensé. No como una palabra de orgullo, sino de agradecimiento. Sobrevivir no era resistir, era aprender a vivir sin miedo al fuego, sin temor a empezar de nuevo. Cuando llegó la noche, apagué las luces del café, dejando solo encendida una vela sobre el mostrador. La flama danzaba suave, proyectando sombras en las paredes. Caminé hasta la puerta y me detuve un instante a mirar el letrero. Fuego y verdad. 2 palabras que lo resumían todo. Las pronuncié en voz baja, saboreando cada sílaba. Fuego, porque sin él no habría despertado. Verdad, porque sin ella no habría vivido. La vela parpadeó, como si respondiera. La apagué con los dedos y el humo ascendió lento, perfumado de calma. Salí al aire fresco. La calle estaba tranquila, bañada por la luz de los faroles. Miré al cielo y vi las estrellas asomarse una a una. Pensé en Andrés, en Claudia, en Sergio, en todos los nombres que formaron parte de mi historia. Ya no sentía dolor por ninguno. Todo había encontrado su lugar. Gracias, susurré al aire. No sabía a quién iba dirigida la palabra, pero la sentí sincera. Emprendí el camino de regreso a casa con paso ligero, como quien finalmente ha dejado de cargar con el peso del ayer. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y dejé que el viento entrara. Las cortinas se movieron como si el aire trajera un mensaje. Cerré los ojos y lo escuché. Era el eco del fuego, el mismo que un día me advirtió, el que después me purificó y hoy me bendecía. Sonreí. La verdad no se impone, se revela cuando uno está listo para verla. Y yo, al fin, la había visto. Cuando una mujer descubre la mentira, no grita, arde. Y en su fuego, el mundo entero aprende la verdad. ¿Y tú? Si alguna vez te han traicionado, humillado o dejado sola después de haberlo dado todo, no apagues tu luz. No permitas que el dolor te haga creer que estás acabada. Eres fuego, aunque a veces el mundo te haya tratado como ceniza. Tal vez te sientas invisible, tal vez nadie te dio las gracias por todo lo que hiciste, pero aquí, mientras lees esto, alguien te ve. Alguien reconoce tu fuerza. La vida no termina cuando te fallan, empieza cuando decides no fallarte a ti misma. Si hoy te duele el alma, si el silencio pesa o la soledad se hace larga, recuerda esto. Todavía hay belleza esperando por ti. Todavía hay amaneceres que te necesitan despierta. No te apagues. No renuncies a tu historia. Porque lo que fuiste, lo que diste y lo que aún puedes ser, siguen vivos dentro de ti. Tu dignidad es tu fuego. Cuídalo. Protégelo. Y cuando llegue el momento, deja que ilumine a otros. Porque a veces, la llama que creías pequeña es la que termina encendiendo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y recordar, juntas, que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una mujer escuchó la voz de su esposo fallecido advirtiéndole que cancelara su juicio antes de perderlo todo. Esa noche, decidió ir a la casa de su nuera de madrugada. Y lo que descubrió ahí cambió para siempre el destino de su familia. Te dejaré esta historia en la pantalla final.
Haz clic ahora y descubre el relato completo de Cancela tu juicio. Mi esposo fallecido me advirtió. Porque lo que esa mujer vio esa noche es algo que jamás podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.